Porque en este pH ocurren las reacciones bioquímicas estándar, normales. Ustedes recuerden cuando llevaban química orgánica, echaban al medio ácido para favorecer una reacción o echaban al medio alcalino para favorecer otro tipo de reacción. Es decir, el medio, el contexto de dos productos que van a reaccionar, el contexto donde va a actuar en agua, en alcohol, en ácido, en alcalí, va a favorecer una reacción química. Entonces, si nuestros pacientes están chocados, sépticos, con un pH 7.0, entonces las reacciones bioquímicas no van a actuar bien, se está desorganizando. En general, en el mundo, en el universo, existe un término que se llama la entropía. La entropía significa o es un término matemático en el cual todos los sistemas tienden al desorden, todo se desordena. Ustedes limpian un cuarto, lo dejan limpiecito y después de un año y medio encuentran todo sucio. Es, es la entropía, el desorden, la desorganización. Todos los sistemas tienden a esa desorganización. Así es que por eso es que tenemos que estar limpiando siempre la casa. Entonces, nuestro sistema requiere un pH óptimo para que todas las reacciones bioquímicas puedan trabajar. Si nuestros pacientes están con pHs alterados, obviamente las reacciones químicas se van a enlentecer, no van a trabajar adecuadamente. Igual ocurre con los fármacos. Tú le aplicas fármacos para que el paciente pueda mejorar, obviamente, y gracias al pH alterado, no van a poder trabajar. También es la explicación en pacientes muy comprometidos, por más que le des fármacos y no mejoran porque están en un pH alterado, ¿no? Entonces, ese concepto hay que tener claro. Aquí el pH en sangre arterial es 7.4. En general el pH es el mismo, ya en arterial y venoso, pero en el venoso, como tiene más CO2, entonces le colocaremos que el pH es 7.35, o sea, 7.4 más menos 0.5. Algunos dicen 7.4 más menos 0.04. Pero a veces han venido preguntas así donde dicen cuál es el pH de la sangre venosa y ustedes se quedan, no saben qué contestar. pH sangre venoso. Acuérdense que es el mismo pH, pero en el rango inferior, ¿no? Un poquito más a la acidez. Para efecto de problemas, siempre nosotros vamos a considerar 7.4. Basta que baje una milésima y ya lo consideramos como tendencia a la acidosis. Y si 7.411 hacia arriba, alcalosis. El 7.4 es el punto de quiebre. Otro concepto claro que tienen que tener ustedes aquí es el pH de la orina, sobre todo en pacientes con tuberculosis, ¿ya? La orina, miren, el pH está entre 4.5 a 8, 4.5 a 8. Aquí vamos a tener algunas sustancias, algunos pHs comunes. Miren el pH del jugo gástrico, 1.2 a 3 es el pH del jugo gástrico. El pH del zumo de limón, 2.2 a 2.4, cuando comemos un cevichito, ¿no? Y en el extremo opuesto tenemos el pH de la lejía, 14. 14. Ahora, siempre hay que tener cuidado con la lejía. Como nuestro sistema humano está adaptado para recibir sustancias ácidas. El estómago recibe ácido y trabaja normal, tranquilo, podría ser una pirosis, pero estamos adaptados para manejar sustancias ácidas, pero alcalinos no. Cuando tomas una sustancia alcalina, genera necrosis, ruptura de esófago, quema la boca, etc. Siempre en las emergencias es frecuente que algunas veces algunas damas ingieren lejía, ¿no? Generalmente mujeres, ¿ya? Es gran porcentaje. Y la lejía es una sustancia cáustica, alcalí, y que genera lesiones en el esófago. Pero ustedes siempre tienen que tener en mente, ustedes nunca se olviden de preguntar, Milagros, perdón, disculpen, cualquier nombre, ¿ya? La hermana de mi hermana, Luz María. Luz María,
hay que preguntar cómo hicieron el procedimiento. Luz María, ¿cómo preparaste la lejía? ¿Te tomaste directamente del sobre, de un vaso, sacaste de un frasco? ¿Cómo? Que les digan cómo hizo el procedimiento. Algunos lo combinan con gaseosa, otros lo combinan con agua. Entonces, si es que lo combinan, ya ustedes están viendo que está reduciendo la concentración. Y segundo, hay que preguntar, cuando tomó, ¿cuántos sorbos tomó? ¿No? ¿Cuántos sorbos tomó usted? María, ¿cuántos sorbos tomaste? Entonces pueden decirte 1, 2, 3, 4, o también te puede decir que no, no llegué a tomar, doctor. Tiene la boca un poco quemada, pero no lo llegó a tomar, o sea, la lesión es local. Miren, qué importancia viene en la anamnesis, ¿ya? La anamnesis es la parte más importante, yo creo, en esta fase de la medicina. Lo más importante fue ante premédica, ¿no? Aprender todos los conceptos bioquímicos, biológicos, todo lo que nos va a ayudar a poder interpretar medicina. En este punto, la anamnesis son todas las premisas verdaderas que el paciente nos va a decir, y en base a esas premisas verdaderas nosotros vamos a organizar nuestras hipótesis explicativas, no cualquier hipótesis que se me ocurra, ¿no? Toma lejía, no voy a pensar que tiene micosis, ¿no? Tiene que ser una hipótesis lógica, explicativa a lo que estamos refiriendo. Entonces, para cerrar esto, lo de la lejía, les explico porque hay muchas veces que los pacientes están 3, 4, 5 días y están tranquilos, pero la lejía no puede perforarse el esófago, porque no se coloca sonda nasogástrica, pero la pregunta es clave, ¿no? ¿Tomaste o no tomaste? Sí, tomé, te pueden decir, pero eso hay que decirle cómo preparó, poco a poco, para buscando el error en la comunicación, o a la hora de comunicar se contradicen y llegan a decir la verdad. Entonces, llegó o no tomó. Uno dice, sí, tomé un sorbo, pero lo boté. Entonces, si tienen ustedes ese dato, es frecuente eso, porque gran cantidad de son intentos de suicidio, no llegan a consumar, ¿no? Solamente es para llamar la atención al contexto familiar, por una serie de motivos, ¿no? Pero llaman la atención y no lo llegan a hacer, ¿no? Entonces, hay que tener concepto de eso en la anamnesis. Quería aprovechar este dato. Y esto es lo que tenemos que recordar siempre, ustedes ya lo saben, desde premédicas, el pH 7.4, más menos 0.04, algunos más menos 0.5, el bicarbonato 24 más 4, pero el 24 es el que nos va a decir, si es 24 para arriba, 24 para abajo, ustedes dicen ácido o álcalo. El PCO2 40, 40, 40 más 4. Igual ahí. Esta tablita, Verónica, ¿se está viendo el PPT? Sí, doctor. En esta tablita lo que voy a tratar de intentar es explicarle cómo se calculan los problemas de ácido. Hay varias formas, métodos que existen para calcular el pH ácido. Lo que yo voy a intentar es que ustedes aprendan en forma rápida la parte aguda, ¿no? Ya ustedes, hay después otras diferentes metodologías que cuando vayan a rotar en UCI van a aprender otras, pero ustedes tienen que aprender lo básico para poder primero enfrentar el problema que van a tener de aquí 2 semanas su examen, después las herramientas para desarrollar, y después para desarrollar sus problemas básicos cuando van a estar de interno, ¿no? Entonces, en el equilibrio ácido-base hay 4 términos: acidosis y alcalosis. Acidosis metabólica, la metabólica son 2, acidosis y alcalosis, y en la respiratoria igual, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. ¿Cómo se ha identificado la diferencia para determinar a través de esto? Cuando las flechitas van en el mismo sentido, o para abajo o para arriba, es metabólico. Metabólico igual, las flechas. Metabólico, por eso he puesto metabólico igual, para que se acuerden. Y cuando las flechitas van en sentido opuesto, por ejemplo, la acidosis respiratoria, el pH va para abajo y el PCO2 para arriba, o el bicarbonato para arriba, basta que con uno de los dos puedas evaluar. Si el pH y el PCO2 o el bicarbonato están en forma contraria, entonces es respiratorio el proceso, respiratorio opuesto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí acidosis respiratoria, acidosis pH 7.3, PCO2 alto, tiene que estar en 41, 42, 45, 60, 70. En tiempos de COVID muchos pacientes estaban con 60, 70, hipercapnia. Y alcalosis al revés. Entonces aquí la mnemotécnica es metabólico igual,
respiratorio opuesto. Ustedes hacen ese análisis y ya tienen ahí cuál es el trastorno primario, cuál es el trastorno secundario. Y luego aplican, para el trastorno secundario, aplican la formulita que les he puesto ahí en el chat. Algunos conceptos teóricos. El pH siempre es inversamente proporcional al CO2. Cuando se multiplican es inversamente proporcional. Por eso si el pH baja, el PCO2 sube. Y en el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Hablamos de procesos metabólicos en relación al bicarbonato y de procesos respiratorios en relación al CO2. ¿No? Esta es la fórmula. Para metabólico hay dos fórmulas. Para metabólico hay dos fórmulas. Y para respiratorio solo uno. Solo uno. Siempre el 15 está metido, el 1.5 y el 15. En la acidosis metabólica es 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Y en la alcalosis metabólica es bicarbonato más 15. No por 1.5, sino más 15 en alcalosis, más menos 2. Y en disturbio respiratorio 0.4 por PCO2. Aquí el 4 entre 10, el PCO2 a veces está en 60, 70, se anula con el 10 y al final queda 4 por esto. 4 por el número entero con decimal. Más 8 más menos 2. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Este es un problema que luego lo vamos a hacer. Este ejercicio sirve para cuando el pH está dentro del rango normal. Pero esto lo vamos a hacer luego. Empezamos. Acuérdense de la fórmula, por favor. Vamos a hacer los análisis de la flechita. Ricardo. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho, buenos días. Listo, Ricardo. En el pH, ¿para dónde está la flecha? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo, doctor. PCO2. PCO2, la flecha está para arriba. Para arriba. Entonces Sí. ¿el trastorno primario es metabólico o respiratorio? Respiratorio, doctor. Muy bien, respiratorio. El trastorno primario es respiratorio. Si el trastorno primario es respiratorio, entonces busco el metabólico. Calcule el bicarbonato. El bicarbonato, voy a calcular. El estándar no, este es en condiciones normales. El bicarbonato, a ver, ¿cuánto sería el bicarbonato que debería tener este paciente para este pH? Y PCO2. Ahí está la fórmula. Es PCO2 por 0.4 más 8 a menos 2. ¿32, doctor? A ver, entonces el bicarbonato esperado sería 0.4 por 28. Si yo le pongo 30 nomás, 0.4, 4 por 3, 12, más 8, 0.4, ¿no? 0.4 por 6, perdón, disculpe. 0.4 por 6, 24, más 8, 32, más menos 2. O sea, está en el rango de 30 más 30 a 34. ¿Sí, Ricardo? Sí, doctor. 30 a 34 debería estar el bicarbonato, es lo que estamos calculando. Ok, ¿y cuánto tiene? ¿Está por Tiene debajo o por de arriba? por debajo, doctor. Por debajo. Entonces, si está debajo, entonces este caso sería una trastorno, es un ácido o alcalino. Acidosis o alcalosis. Ah, eso es una acidosis. Claro, muy bien. Entonces, Sí, el doctor. trastorno primario, repítelo, sería una acidosis. Acidosis respiratoria. Perfecto. ¿Y el trastorno secundario? Bueno, en ese caso. Está abajo, dijiste. Entonces, una acidosis
Si el trastorno primario es respiratorio, el segundo tiene que ser metabólico, de todas maneras, ¿no es Claro, cierto? claro, sí, Entonces claro, sería sí. acidosis Metabólica. metabólica. Ahora, Sí, ¿está compensado o descompensado? ¿Quién nos da esa categoría de decir está compensado o descompensado? El pH. el pH, doctor, sí. Entonces está descompensado, ¿no es cierto? Descompensado, Muy doctor, bien. sí. Ahora repítelo bonito, a ver, con elegancia. A ver, presente una acidosis respiratoria descompensada. ¿Ya? O mejor, el trastorno primario es... El trastorno primario es una acidosis respiratoria descompensada y el trastorno secundario es una acidosis metabólica. Perfecto, de- sí. suficiente. Muy bien. Muy bien, Ricardo, gracias. A ver, María Verónica. El pH está para arriba o para abajo. Sí, doctor. A ver, hazme el análisis, a ver. Ya. Bueno, en este caso el pH está en 7.34. ¿Un momento? Ya. Ya está. Entonces sería alcalino. Ya. A ver, espérame un ratito primero. O sea, menos de 7. Acá. Atento. Acá. O acá. Vamos a calcular con estos valores que están en rojo. 7.4, 40 y 24. Si, si, si el pH nos dice que está por encima de 7.4, es alcalino. Si el pH está por debajo de 7.4, es acidosis. Si el PCO2 está por encima de 40, acidosis. Si el PCO2 está por debajo de 40, alcalosis. Si el bicarbonato está por encima de 24, alcalosis. Si el bicarbonato está por debajo de 24, acidosis. Así, ese concepto es que tienen que tener, lo básico, ¿no? Lo mínimo, minimol. Ejemplos, ¿ya? Ejemplos. Por ejemplo, el PCO2, ¿en qué pacientes está alto? Ustedes ven un paciente con los labios medio cianóticos, las uñas amarillas y la nariz medio eritematoso, con un PCO2 60, 55. Fumadores crónicos. Los fumadores crónicos hacen procesos obstructivos bronquiales y retienen PCO2. Entonces, estos pacientes siempre van a estar con acidosis, PCO2 por encima de 40. Es típico de los pacientes fumadores, ¿ya? Y son los famosos EPOC, ¿no? El EPOC es una patología propia del tabaco, ¿no? Y nosotros todos tenemos que pagar con nuestros impuestos los gastos que demandan esta enfermedad. Y el que se lleva todo el dinero son las tabacaleras, porque se sabe que hay una relación directa. Solo el tabaco genera EPOC. Y esos pacientes que van a ventilación mecánica, todos esos pacientes es por el tabaco. En los pacientes con EPOC me estoy refiriendo. Para que se acuerden, estos tienen PCO2 alto, tienen tendencia a hacer acidosis respiratoria. Y, muy bien, entonces, por favor, PCO2 arriba, acidosis, PCO2 hacia abajo, alcalosis. El otro ejemplo, ya para arriba está un viejo fumador y para abajo está una jovencita que peleó con su enamorado y comienza a respirar rápido. ¿Qué pasa cuando respira rápido? Barre su CO2, barre, o sea, tiene un PCO2, puede ser en 30, 25, y cuanto menos PCO2 tiene, está más alcalino. ¿Y en qué pasa? Le comienza incluso a dar calambres en la mano. Y por eso es que a veces al paciente se le pone una bolsa de papel, le ponemos una bolsa de papel para que respire su PCO2 y pueda llegar a mantener su PCO2 porque lo está barriendo. Entonces, para el PCO2 no se acuerden, para arriba el EPOC, el fumador, y para abajo el PCO2 cuando hiperventila baja, alcalosis, es típico en pacientes jóvenes que hiperventilan por problemas de ansiedad. Y el bicarbonato, acuérdense ustedes, tienen un paro cardíaco, le ponen 4 ampollas, 8 ampollas, 12 ampollas de bicarbonato. ¿Para qué? Porque para mejorar el estado de acidosis, porque cuando hay un paro cardíaco, obviamente va a haber una acidosis, entonces le ponen bicarbonato para elevar.
Entonces, a veces puedes ponerle, por decir, una exageración, 20 ampollas. Después sale el paciente, le toman su pH, su AGA, y está con alcalosis, ¿no? O sea, la alcalosis es cuando está el bicarbonato muy alto. Si el bicarbonato está bajo, hacia bajito, entonces estamos hablando de acidosis. Muy bien, seguimos con los ejemplos entonces acá. A ver, otro participante. A ver, Dariana. Dariana. Sí, doctor. Buenos días, Dariana. A ver, hazme el análisis aquí. ¿Cómo están las flechitas? A ver. ¿Mismo sentido? pH. Ya. 7. Bueno, está levemente disminuido porque empieza de 7.35. Está descendido ya, para abajo. Disminuido. Ácido. Esto es el pH, está disminuido. Ya. A ver. El CO2 también. Está disminuido. El CO2 está aumentado. Entonces están opuestos las flechas, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces el trastorno primario es... ¿respiratorio o metabólico? Si las flechas están Respiratorio, opuestas, doctor. respiratorio, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos acá, creo. El pH está hacia abajo y en el PCO2 está arriba, entonces igual el bicarbonato también está para arriba. Entonces ahí decimos este es un trastorno primario, es una acidosis respiratoria. Si ya tengo el problema respiratorio, ahora quiero el problema metabólico, entonces calculo el bicarbonato que debe tener. Tiene 38 en el AGA, pero ¿cuánto es lo que debe tener el esperado para este contexto de pH 7.34 y PCO2 60? Entonces aplico la fórmula del bicarbonato en problemas respiratorios. Es, ¿cuida la fórmula? El de acá. 0.4 por PCO2 más 8 más menos 2. 0.4. ¿Tienes tu calculadora? Sí, doctor. A ver. Ya. 0.4 por PCO2, 4 por 6, 24. Más 8 más menos 2. ¿Cuánto te sale el bicarbonato? $32, doctor. Más menos 2, ¿no es cierto? Más menos 2 está al final. Sí, doctor. El rango es de 30 a 34 entonces. ¿Está bien? ¿Y cuánto tiene el Sí. bicarbonato acá? ¿El actual? 38. 38. Entonces, está elevado, está por encima de Sí, los... está elevado. Entonces es una alcalosis, ¿no es cierto? Alcalosis. Tiene demasiado Sí. bicarbonato. Entonces, ahora sí, el trastorno primario sería una... Acuérdate de respiratorio opuesto. Acidosis respiratoria, doctor. Ya, el trastorno primario una acidosis respiratoria y el trastorno secundario estaba alto, ¿no es cierto? Alcalosis Alcalosis metabólica. metabólica. ¿Compensado o descompensado este sistema? Mm, Tú valoras este dato con el pH, ¿no? Si el pH está en rango normal, dices compensado. Si está fuera de rango, está descompensado. En este caso, Descompensado. descompensado. Muy bien, Dariana. Muy bien.
Giancarlo, ya se está viendo ya este ejercicio, así que, a ver, analízalo, Giancarlo, por favor. Aló, doctor, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. No, ya. Ya, el pH está por debajo, está en acidosis. Está disminuido el pH. Ya, acidemia, mía. Acidemia. Entonces, la presión de CO2 está también aumentada. Ya, Está en en acidosis respiratoria. muy bien, están opuestos, acidosis respiratoria, perfecto. ¿Y el Ya, bicarbonato esperado? a ver, voy a calcularlo un momento. 0.4. Por es 38, ¿no? ¿Dónde saldría? Es 0.4 por el PCO2, por 40. Sí, 4 por 6, ya. sale de 30 a 34. Muy bien, calculate el rango. Y tenemos 38. Sí, está aumentado. Está en una alcalosis metabólica. Perfecto. Entonces, dile el nombre completo. Trastorno primario, Sería una acidosis respiratoria. ya, El más, trastorno secundario sería una alcalosis metabólica ya, descompensada, ¿no? descompensada. Perfecto, muy bien. Gracias. Alexandra, Iraní Alexandra. Sí, doctor. Mira, qué bueno. Melanie dijo, ¿no? Alexandra, Sí, es que, sí, porque hay dos Alexandras, entonces no sé si. Melanie, sí, llamo. Meraní, ¿no? Meraní, ¿no? Merani, perdón. Melanie, doctor. Merani. Esdrújula, Merani, ya. Haz el análisis, por favor. Merani. Ya, doctor. El pH se encuentra disminuido, ¿no? Entonces, me fijo en el CO2 y está aumentado. Y como son inversos, tengo, ¿no? Una posible acidosis respiratoria. Y Muy me bien. fijo el bicarbonato y es, a ver, es con el actual, ¿no, doctor? Con Claro, claro. 33 Sí. por 0.4. eh, Me da de 21.2, entonces está disminuido. Igual, más Bien. menos 2. Ya. ¿Está disminuido o está elevado? ¿Cuánto es tu bicarbonato esperado? Dentro de 22 y 26. Ya, y este está arriba, ¿no? Ah, sí, el actual, sí, está elevado. Entonces, Tengo una acidosis respiratoria, ¿no? Como trastorno primario. primario. Ajá. Ajá. Y tengo después, tengo una alcalosis metabólica. Perfecto, muy bien. Descompensado, no se olviden. Los exámenes siempre ponen compensado, descompensado. Por eso trato de colocar Una eso. alcalosis metabólica descompensada. ¿Ya? Listo. Edwin. Presente, doctor. Edwin, a ver, haz el análisis, por favor, de este caso 5. Sí, doctor. Con lo que respecta al pH está disminuido en acidemia. La presión de dióxido de carbono también está disminuida, por lo tanto digo que está... Edwin, ¿puedes subir el volumen? ¿Se me escucha mejor ahí, doctor? Ahora sí, Edwin, ahora sí, ya. Perdón, tenía el micrófono lejos. Ya decía que el pH está para abajo, está en acidemia. La ¿Ya? presión de dióxido de carbono está para abajo, está en alcalosis, si no me equivoco. Están
están inversos, y que yo diría que... ¿Están inversos, Edwin? No, perdón, digo, el pH está disminuido, está en acidemia, el dióxido de carbono también está disminuido, pero eso estaría en alcalosis, eso es lo que estoy diciendo. Claro, están las flechitas en el mismo sentido, igual el Sí. bicarbonato, ya. Eso vendría a ser una El trastorno, perdón, el trastorno primario sería una... el trastorno primario sería una alcalosis respiratoria, si no me equivoco. respiratoria. Está bien, porque están opuestos, pues. No tengan Alcalosis. miedo, por eso les digo, por eso yo a veces les quiero llevar de las flechitas así, pero a veces lo siento que ustedes se sienten mal, que son primariosos, ¿no? Pero así se aprende poco a poco. Las flechitas están en el mismo sentido, es metabólico. Alcalosis metabólica. Ya, entonces ahora quiero calcular, si ya calculé que es metabólico el bicarbonato, entonces tengo que calcular ahora el trastorno secundario. ¿Qué calculo? El PCO2 esperado. Doctor, ¿no sería acidosis? Porque pH está bajo y Una acidosis, dosis metabólica. no te escucho, un poquito más fuerte. Acidosis metabólica no sería, doctor. A ver, cuando las flechitas están en el mismo sentido, es metabólico, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces están en el mismo sentido, entonces esta es una acidosis Metabólica. metabólica. Metabólica, muy bien. Está bien, creo que me había confundido. Entonces tenemos una acidosis metabólica, porque están en el mismo sentido. Metabólico igual. Edwin, Sí, doctor. a ver, haz el análisis nuevamente. Sí, perdón. El pH está disminuido, está en acidemia, el dióxido de carbono está disminuido, está en el mismo, la misma dirección, por lo tanto es una acidosis metabólica. Perfecto. Está bien. Trastorno primario, acidosis metabólica. ¿Y el secundario? Y el secundario tengo que sacarlo con la fórmula del PCO2 esperado, ¿no? Claro, muy bien. A ver. Adri, vaya mirando el 6. Está en un rango entre 33 y 37. Ya. Debería estar ahí, ¿no es cierto? Y está en 18, así que... ¿Qué estás calculando? ¿Qué estás calculando? la, ¿Bicarbonato o PCO2? el PCO2, Ah, PCO2 está en 26. sí. Ah, perdón, sí tiene razón. Y está en 26. Así que estamos ante una... A ver, yo estoy acabando 26. Y está disminuido. Así que ¿Cuánto estamos... es el PCO2 esperado? El PCO2 esperado es entre un rango entre 33 y 37. Y ahí está abajo, ¿no es cierto? Está disminuido. Así Ya. que estamos ante una alcalosis, Oh, acidosis. acidosis, perdón. Acidosis, pero sí es bicarbonato. Ah, bueno, sí. Ante una acidosis respiratoria. No sé. Metabólica, todos están iguales. Sí, sí, doctor. ¿Ya? Trastorno primario, Acidosis metabólica. trastorno secundario, Ah, acidosis también metabólica. ¿m? El PCO2 está abajo, ¿no? Ujú. Entonces sería una alcalosis. Es Sí, la pues forma eso es lo que dije, doctor, al inicio. Dije alcalosis, pero usted dijo que estaba mal. respiratoria. Sí, le dije alcalosis respiratoria y usted dijo que estaba mal. Ah, ya, ya. Ya, por eso ya nos reseteamos. Sí. Entonces, trastorno primario, acidosis metabólica, porque están Ujú. iguales todas. Trastorno secundario, está abajo, entonces una Alcalosis respiratoria. alcalosis respiratoria. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente a eso? Y descompensada, ¿no? Porque alguien corrigió y se dio cuenta. Creo que Fanny.
Sí, doctor, al inicio, cuando pusieron la flecha del pH, con la flecha están igual, Ya, debe ser lo que es, pues, metabólico, ¿no? claro, Cuando está es bien. diferente a respiratorio. Por ¿No? eso era Muy ahí bien. la cuestión, ¿no? Ese concepto tienen que tenerlo así en la mente. Así. Ya ustedes cuando estén con un paciente con un A en la mano, ni van a estar mirando ya la forma, rapidito, la mente se le listo. A ver, a ver, a ver, a ver. El 6, Adri, Ani. Doctor, el pH está elevado. Adrián, y estás con el volumen bajo también. El pH está en 7.49, que está elevado. Alcalemia, El CO2 está disminuido, entonces opuestos. sería una alcalosis respiratoria. Perfecto. Y para saber el secundario tendría que ser la fórmula 0.4 por 6 más 8 creo que era. En el chat lo tienes ahí la fórmula para... Sería 16 a 20. El CO3, ¿no? Sí, sería 0.4 por 26 más 8 más menos 2, me sale de 16 a 20. Y está dentro del rango. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? Ok. Traten de hacer el análisis con las flechitas, ¿ya? Daniel, Isaac. Doctor, A ver, Danielito. sí, doctor. El pH se encuentra en los valores oído. La presión de CO2 se encuentra elevada, Hacia están arriba, muy bien. contrarias. Están opuestos. Entonces, sí, doctor. Sería una Entonces, una, acidosis respiratoria. perfecto. Entonces ahora busca el metabólico. Eh, bueno, el bicarbonato, voy a hacer la fórmula. El bicarbonato está entre 15 a 17. A ver, ¿cómo calculaste? 0.4. No, no, no. Tengo que poner el CO2 60. 30-32. Ya, Bicarbonato 30-32. Y ahí está disminuido, doctor. ya. Trastorno Entonces, secundario. aló. Sí, si el trastorno secundario sería... Ahí sería una acidosis, doctor. Claro, pues está abajo, ¿no? Sí, doctor. Entonces sería una acidosis respiratoria descompensada, como trastorno secundario, una acidosis metabólica. Ok. ¿Alguien tiene otra respuesta? Le tocaría a Daniel. Fanny. Sí, doctor. Doctor, tenía una duda. Es que cuando el bicarbonato está dentro del rango, ¿cuál sería la secundaria? Si no es ni acidosis No hay, pues. ni... No hay trastorno secundario. No hay, solamente se dice que no hay trastorno secundario. No, trastorno primario nomás. Ok, doctor. Ya. Con el ejercicio tenemos un pH elevado, sería una alcalosis, un PCO2 disminuido, sería las fechas inversas, Ya. sería un trastorno respiratorio, alcalosis respiratoria,
Alcalosis respiratoria, ¿ya? Alcalosis respiratoria. Y se va la fórmula para ver qué es el bicarbonato esperado, ¿no? En este caso sería 0.4 por el PO2, que es 26, más 8, sale 18.4, estaría en el rango de 6 a 20, las cuales está aumentado, ¿no? ¿Ya? Aumentado sería entonces su trastorno secundario, sería una alcalosis metabólica descompensada. A ver, de nuevo, el trastorno primario es una... El trastorno primario sería una alcalosis respiratoria. Respiratoria, ya. Uh-huh. Y el secundario... Y el trastorno secundario, si es menor, es una acidosis metabólica. Ajá. Descompensada está, ¿no es cierto? Compensada. Uh-huh. Muy bien, Fanny, muy bien. ¿Qué, doctor? Doctor, Dime, Adrián. pero el valor del HCO3 esperado es del 16 al 20. Ah, en el 8. Sí. 16 a 20. Y el bicarbonato está por encima, ¿no es cierto? Entonces es una alcalosis. Alcohólica. Ah, tienes razón, está bien. Lo hice a propósito, ¿ya? Mentira. Es que estoy buscando los nombres de los que siguen, no tengo en la pantalla. Fanny. Giancarlo Climan. A ver. No, voluntario no va a funcionar. ¿Ah? Doctor, una pregunta, disculpe. Milagros. ¿Sabe qué? Sí, disculpe, ¿por qué en el trastorno secundario, por qué define si es respiratorio o metabólico? O sea, del primario sí entendí, ¿no? Que es según las flechitas. Pero del secundario, ¿o este siempre tiene que ser lo contrario del primario? Ajá, claro. Porque si encontraste que el problema primario es metabólico, el secundario tiene que ser respiratorio. O viceversa. Ah, ya, ya No listo. vas a tener dos problemas, dos trastornos metabólicos. O dos trastornos respiratorios. El respiratorio es con el cálculo del PCO2 y el metabólico con el cálculo del bicarbonato. ¿Ya? ¿Sí, Milagros? Sí, Ya. gracias. El opuesto, siempre hay un opuesto. Giancarlo, a ver si sigue. Gian Vera González. Sí, profesor. A ver, dime, Gian, analiza este ejercicio 8. Bueno, el pH está elevado, entonces acá hay una alcalemia. Perfecto. pH Bueno, flecha para pues, arriba, PCO2 flecha para abajo. ¿Es respiratorio o metabólico? en este caso es, me parece respiratorio. Ya, entonces trastorno primario respiratorio. ¿Cómo se llama? Este es en caso una alcalosis respiratoria. Muy bien, muy bien, muy bien ya. Y el secundario, si el primero es respiratorio, el secundario sería, Milagros, metabólico, ¿no es cierto? Entonces voy a calcular el metabólico del bicarbonato esperado. ¿Cuánto es el bicarbonato esperado? Bicarbonato esperado 0.4 por PCO2 más 8 más menos 2
¿no? Ricardo, Nicolás. Sí, doctor. A ver, hacer el análisis. Bien, primero que estamos con un pH elevado, que estamos en una alcalosis. Y si vemos el PCO2 y el bicarbonato están disminuidos, entonces estamos frente a una alcalosis de tipo respiratorio. Perfecto. Si evaluamos el bicarbonato, vemos que está en 21 y su rango, sacándolo con la fórmula, es de 16 a 20. Entonces está elevado. Entonces estaríamos frente a una secundaria que es acidosis, alcalosis metabólica. ¿El PSO2 está para arriba o para abajo? Para abajo. Esperado. ¿Entre cuánto debería estar el PSO2 esperado, Ricardo? A ver. Bueno, no, yo he estado calculando con el... El bicarbonato. Sí, con el bicarbonato. Empezamos de nuevo, Ricardo, discúlpame, empezamos de nuevo. Sí. A ver, empezamos primero. El pH está elevado. Como está elevado, pues estamos frente a una alcalosis. Ahora, para saber de qué tipo es, estamos frente al PCO2 y el bicarbonato disminuido. Entonces estamos frente a una alcalosis de tipo respiratorio. Alcalosis respiratoria del trastorno primario. Muy bien. Sí, el examen primario. Y ahora veo que el bicarbonato está, para calcular con las fórmulas, sale que el bicarbonato debe estar entre 16 a 20. ¿Ya? Debe estar entre 16 a 20. A 20. ¿Ya? Pero ¿En cuánto está en 21, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos frente a una alcalosis metabólica también. Metabólica, sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? A ver, Jan Vera González. Sí, doctor. A ver, Jancito, hazte este 9, ¿ya? Jan. Sí, ahora ya lo veo. Ya. ¿Se me puede escuchar, no, profesor? ¿Cómo dices? ¿Se me puede escuchar, no, doctor? Un poquito con esfuerzo. Ya. A ver. Bueno, el pH está en 7.48, correspondería a una alcalemia. Muy bien. Ahora, el PCO2 está en 60, entonces está elevado, entonces corresponde a una... Las flechitas, Jan, ¿las flechitas están en el mismo sentido o están opuestos? Están opuestas. Ambas están elevadas. Uno está elevado y el otro está abajo. ¿Cuánto es el pH normal? 735, 745. Perfecto. Entonces, en este caso está elevado, la flecha para arriba, ¿ok? ¿Está bien, Jan? Sí. Y el PCO2, la flechita, ¿está para arriba o está para abajo? Lo Está normal, para el 40. arriba. Para arriba. Entonces, las flechas, los dos, ¿están para arriba o no? Sí, sí, los Entonces, dos. son iguales, metabólico igual. Ajá, metabólica, entonces. Por eso las flechitas tienen que ser análisis. Entonces, el trastorno primario es Metabólico. alcalosis metabólica. Metabólica. Y el secundario, el peso 2 esperado es bicarbonato más 15 más menos 2. ¿Cuánto sería?
A ver, Adriani, ¿cómo has desarrollado este problema? El PCO2 esperado me sale de 36 a 40. O sea, está elevado. Sí, Sería respiratorio. Entonces, una acidosis. respiratoria. Bien. Descompensada. No es un problema típico, por si acaso. Este de acá. Milagros, a ver, Milagros, hace el análisis. Sí, doctor. Siempre con las flechitas primero, ¿ya? Ya. El pH está disminuido. Abajo. Sería una acidemia. El PCO2 está aumentado. Sería una acidosis metabólica. ¿Están opuestos? ¿O están en el mismo sentido? Están opuestos. Respiratorio. A respiratorio sería. Y entonces sería una... Una acidosis respiratoria. Perfecto, muy bien. Con las Ya. flechitas no hay pierde. Entonces ahora calculas el metabólico. Sí, sería con la fórmula 0.4 por el CO2 más 8, ¿no? Ajá. A ver. 4 por 8. 432, 840 más menos 2, 38, 42 sería. Ya. Y está en 37. Sí, está disminuido. Entonces es una acidosis Acidosis metabólica. metabólica. Muy bien. Muy bien. ¿Ves que con las flechitas es fácil? ¿Eh? A ver, Fanny, Daniel, Adrián. Doctor, ¿yo puedo participar? Ya, lo que pasa es que no lo veo a todos en el nombre, porque si ustedes quieren participar, participen. Ya, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Soy Tume, Shaonin Tume. O Ahora sí, Alexandra. ya. Xiaoning, ya. Listo, ahora sí. Recién apareció. Sí, doctor, bueno, en el pH estamos con pH disminuido, entonces es una acidosis. Está hacia abajo la flecha. En PCO2 está en 35, entonces PCO2 estaría ¿Está dentro del rango normal, doctor? Sí, pero les dije siempre, básense en los valores exactos. El punto que quiere, 40, 40, 24. y entonces 40. estaría disminuido también. Ajá. Entonces estamos en una acidosis metabólica. Perfecto. Ya. Y ahora si sacamos con la fórmula, está 38 por 0.4, ¿no? 38 por 0.4 más 8 el trastorno primario, ¿cuál es? es una... Acidosis los dos están abajo, entonces es una acidosis metabólica. metabólica. Entonces vas a calcular el PCO2, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Es de 21 a 25. Es Está 1.5. disminuido. ¿Cómo calculaste la fórmula? 38 por 0.4 más 8. ¿Alguien tiene otra solución? No. Acidosis metabólica es 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Ajá. Sería 30-34 sería, doctor. El Así rango. es. ¿Te diste cuenta, Xiaoning? No, doctor, no entendí. Solamente tenía una fórmula. Ya, mira, ahí tú dices el trastorno primario es una acidosis metabólica, ¿no? Sí. Entonces vas a calcular el PCO2. En la fórmula para la acidosis metabólica, el PCO2 esperado es 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Ahí está la fórmula en el chat, no sé si lo logras apreciar. Es 1.5 por el bicarbonato. El bicarbonato que es 16, ¿no, doctor? Ajá. 16 más 8. Más 8. Ajá.
ya es 32, más menos 2 sería de 30 a 34. Ajá. Y está en 11, ¿verdad? No. ¿Qué estás calculando? 38. 38. Ah, Estás 38, calculando el claro, sí, el peso. PCO2. Entonces estaría aumentado. Claro, ha aumentado. Entonces Ahora sí, el sería trastorno una, primario, ya, acidosis el trastorno primario sería una acidosis metabólica. metabólica Ajá. El secundario. con una alcalosis respiratoria. ¿Qué dicen, chicas? Adrián, ¿qué dices? ¿El trastorno secundario? Los valores del PCO2 esperado me salen de 30 a 34. Si el PCO2 está elevado sería acidosis. Acidosis respiratoria. Ok. Muy bien, chicos. Yo creo que hasta ahí ya suficiente. Ya tienen varios ejercicios para resolver. Se los voy a dar a través de su delegada para que resuelvan más ejercicios, ¿ya? Pero todo se resume en flechitas nada más. Las flechitas están todas para arriba, metabólico. Las flechitas están todas para abajo, metabólico. Las flechitas están opuestas, respiratorio. Ahí está el detalle. Después la fórmula, que son 3 fórmulas, que ustedes tienen que tenerlo en su mataburro, ¿no? En mis tiempos nosotros teníamos un cuadernito chiquito le decíamos mataburro. Ahí vamos apuntando las fórmulas más importantes, las dosis más importantes, que se dan en el día al día, ¿no? Para ir acordando, ¿no? Entonces, a veces tú no te acordabas y sacabas tu mataburro. Estás sacando tu mataburro y ya te venido a la mente, ya te acuerdas, ¿no? Una forma de recordar es tener el mataburro. Estas cosas tienen que tenerlo así. Aunque ahora ustedes todo lo tienen en el celular, ¿no? Más rápido. El celular tiene todo. Hay otro problema en medicina, en el anion gap. Cuando hablamos de anion gap, estamos hablando solo y exclusivamente de acidosis metabólica. Atención, milagros. Cuando hablamos de anion gap, estamos hablando solamente de acidosis metabólica. No estamos hablando de ninguno de los otros tres. Solamente, o sea, si yo digo, oye, ¿cuánto está el anion gap? Entonces estoy asumiendo que estamos hablando de una acidosis metabólica. ¿Ok? Eso es la primera premisa. Luego tienen que acordarse que es una diferencia del sodio con bicarbonato y cloro. ¿Hay otra fórmula más compleja? Sí. ¿Para qué me hago problemas? Si con esto puedo hallarlo. El anion gap entonces viene a ser la diferencia del sodio con el cloro y bicarbonato. Sodio menos, cloro más bicarbonato. Esa es la fórmula. ¿Qué significa el anion gap? Que se están metiendo ácidos a nuestro organismo, ¿no? Se meten ácidos, ¿ya? ¿Y cómo se meten ácidos a nuestro organismo? Por dos formas. Una es cuando ingerimos sustancias extrañas a nuestro organismo. Por ejemplo, el metanol. El metanol es un alcohol tóxico, ¿no? Del metano. El etanol también es tóxico, pero no tan tóxico como el metano. Estas sustancias extrañas, cuando se ingieren en exceso, pueden generar una elevación del anion gap. Se eleva el anion gap. Y ahí ven ustedes en esta diapositiva, acá mejor. Sodio, cloro, bicarbonato, y la diferencia para llegar a la columna del sodio para que equivalen, ese es el anion gap, el espacio en blanco. Si se eleva el anion gap, el bicarbonato puede bajar un poquito, ¿ya? El bicarbonato siempre va a estar bajo, porque estamos hablando de una acidosis metabólica. Miren, ¿ya? El bicarbonato siempre va a estar bajo, porque estamos hablando de una acidosis metabólica. El cloro es el que va a variar. Hay hiperclorémico y normoclorémico. Acuérdense de ese concepto. Hiperclorémico y normoclorémico. Cuando entonces nosotros calculamos el sodio, tenemos 142, tenemos cloro normal 108, bicarbonato 14 bajo. Este anion gap va a variar de acuerdo al cloro, ¿no? Si hay más, el anion gap sube, aumenta, este clorito va a bajar.
Si el anion gap disminuye, el cloro va a ascender. Entonces, acuérdense, esto, al hacer las diferencias, el anion gap te sale en un valor de 10 más menos 2, con esta fórmula, ¿ya? 10 más menos 2. Miren, en este caso, el anion gap, cloro 118, bicarbonato 14. El anion gap está dentro del rango normal. Cuando tienes un anion gap dentro del rango normal, las patologías más frecuentes son diarrea. Y siempre preguntas en los exámenes, diarrea e insuficiencia renal crónica. En esos casos, cuando hay diarrea, se pierde bastante sodio, ¿no? Y el riñón trata de absorber cloro y por eso hacen hiperclorémicas. Entonces, por eso se llama esto. Puedes tener una acidosis metabólica con un anion gap normal, anion gap normal, porque no han entrado sustancias extrañas como el alcohol. Simplemente es una diarrea, ¿no? Una acidosis metabólica con un anion gap normal, pero hiperclorémica. ¿Ya? El riñón trata de absorber cloro para compensar. Para ver la diferencia con esto, por ejemplo, ¿no? Aquí el cloro está normal, 108. Y el anion gap se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque han entrado sustancias extrañas. Puede ser intoxicación por etilenglicol, por metanol, etanol. Esos son lo que van a hacer elevar el anion gap. Pero hay también sustancias internas de nuestro organismo que también pueden provocar esta elevación del anion gap. En este caso es el lactato, ¿no? La acidosis láctica, en el caso de cetoacidosis, también son sustancias que se generan, que van a incrementar el anion gap. Aquí tenemos una tablita. Las acidosis metabólicas con anion gap elevado, acidosis metabólica, anion gap elevado. Si el anion gap está elevado, el cloro debe estar normal, entonces. Eso tiene que tener ese concepto, ¿ya? Si acidosis metabólica, el anion gap elevado, el cloro tiene que estar normal, porque si se eleva ya le va a ganar al sodio, a la columna del sodio. ¿Quiénes generan acidosis metabólica con anion gap elevado? Aquí está el resumen: acidosis láctica, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, intoxicación por fármacos, aspirina, acetaminofén, los alcoholes, etanol, metanol, etc. Entonces, cuando hablen de anion gap, acidosis metabólica con anion gap elevado, ustedes se acordarán de las sustancias que ingresan extrañamente. Y siempre en todos los exámenes que he revisado, habitualmente entra la cetoacidosis. Cetoacidosis vienen con anion gap elevado. O le ponen también acidosis metabólica normoclorémica, le ponen acidosis normoclorémica con anion gap elevado. Y la contraparte es acidosis metabólica, obviamente, con anion gap normal. Si el anion gap está normal, tiene que ser hiperclorémica. Miren, hiperclorémica, cloro aumentado. Eleva el cloro porque el anion gap está normal. En esto es el típico problema, siempre ponen en los exámenes diarrea. Siempre diarrea. Y estas acidosis tubulares renales, ¿no? Como el síndrome de Fanconi. Pero en los problemas, en los exámenes, pues se acuerden, vienen esto. Y los problemas tubulares. Lo que tienen que acordarse es, acá, en el anion gap, que el cloro está normal. Si el cloro está normal, el anion gap tiene que elevarse. Si el cloro está aumentado, el anion gap va a disminuir. ¿Cuándo tenemos anion gap elevado? Cuando ingresan sustancias extrañas, externas o internas, tóxicos, alcoholes, fármacos. Y el típico del anion gap normal hiperclorémico, anion gap normal hiperclorémico, es la diarrea, típico, ¿ya? Siempre, acuérdense. Ese es el resumen del anion gap
aquí tienen que acordarse, cuando no hay hipoclorémico, es normoclorémico o hiperclorémico. Y si se acuerdan de esta tablita, todos los problemas que tengan van a solucionar. A veces hay pacientes que están en cuidados intensivos, ¿ya? Están en coma, comatosos, en estudio, no sabemos qué tienen. Y le hacen su estudio de AGA y encuentran, si ustedes tienen que tiene un anion gap elevado, entonces, oye, ¿no será que se ha ingerido alcohol, etanol, metanol? Y gracias a esta fórmula del anion gap pueden encontrar causas del estado comatoso. Obviamente se ha descartado todas las otras posibilidades, ¿no? Pero por el anion gap, secundariamente dice anion gap elevado, normoclorémico. Entonces, debe haber, ¿se acuerdan? Debe haber ingerido, o es una acidosis láctica, cetoacidosis, o ha ingerido alcohol, o salicilatos, etcétera, ¿no? Gracias al anion gap, retrospectivamente pueden llegar al diagnóstico. Muy bien, eso sería la parte de AGA. Y nos toca el balance. Sí. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, si yo saco una prueba de AGA y me sale, ¿no? El pH, me sale CO2, oxígeno y todo, pero no me sale los valores de bicarbonato, ¿no? Pero yo tengo que el paciente está en acidosis metabólica, ¿no? Como trastorno primario. Entonces, si yo no tengo lo que es bicarbonato, pero debo suponer de que el bicarbonato va a estar disminuido, pero me puedo fijar por los valores del ion, ¿no? Del ion gap. Ahora, y si tampoco me da eso, me puedo fijar entonces en el cloro. Entonces, si yo tengo un cloro elevado, ¿no? Hiperclorémico, ¿no? Entonces, tengo que suponer que el anion gap siempre va a estar normal. Ya, mira, me has hecho recordar algo que también en el análisis, cuando veo un AGA y el anion gap, veo, ¿cómo está el cloro? ¿Normoclorémico y hiperclorémico? O sea, en la pregunta, cuando te hacen la pregunta de arranque, veo cómo está el cloro. ¿Está normoclorémico o está hiperclorémico? Cuando está hiperclorémico, yo estoy pensando en diarrea en mi mente automáticamente, ¿ya? O enfermedades tubulares, honestamente no lo pienso porque son enfermedades rarísimas, ¿no? Más común es la diarrea. Y cuando veo que es normoclorémico, estoy pensando en sustancias extrañas. Y como es más frecuente, cetoacidosis, ¿no? Cetoacidosis diabética. Después el metanol, que a veces vienen intoxicados con metanol, que son severos y pueden morir si no se llega a un diagnóstico oportuno, ¿no? Aquí ese es Milagros, es difícil que un AGA no te venga de bicarbonato, no te entregarían el resultado. El resultado siempre te viene el PCO2, el pH, el PCO2, el PO2, el bicarbonato. Luego también te están dando, en algunos sets te dando los electrolitos, sodio, potasio, cloro. También te pueden dar lo que tú quieras, depende ya del gestor, ¿no? Si dices, ¿sabes qué? Envíame las enzimas cardíacas también en esta, también te pueden dar enzimas cardíacas. Lo que tú pidas en el AGA te lo sacan rapidísimo, ahora son rápidos, hay más tecnología, ¿no? Pero siempre te van a dar el bicarbonato, Milagros, ¿eh? Si no, no podrías hacer el diagnóstico, es difícil. Ya, Sí. pero Perdón, yo Melanie. tengo tengo una imagen, pero no aparece el bicarbonato. Eso, ¿En dónde? que tengo una foto de, por ejemplo, de un AGA, ¿no? De una prueba de AGA que le hicieron a un conocido, Ya. pero no muestra lo que son los valores de bicarbonato. Ah, Entonces, por eso decía, me claro. fijaba entonces en los valores de cloro, porque presenta lo que es una hipercloremia. Ya. Con 110 y tanto, 16 me parece. Entonces, de ahí puedo sospechar de que el paciente está hiperclorémico. Entonces, Ya. ¿cómo digo que tiene trastorno? ¿Cómo se dice eso? ¿Una acidosis metabólica acompañado de, o es una acidosis hiperclorémica? También lo menciona así. Si te dicen que es anion gap, entonces es un paciente con una acidosis metabólica, ¿no? Pero en resultados de AGA no te dan los diagnósticos, te dan números nada más.
Claro, no, sí, pero deduciendo y sacando, ¿no? Resolviendo con lo que acabamos de aprender, pues. Yo tengo los valores de cloro elevado, entonces... Sí, doctor, lo escucho. Me hubiese gustado tener esos valores, ¿no? Pero puedes deducir, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando, sí puedes deducir. La hiperclorémica es anion gap normal, la normoclorémica es anion gap elevado. Tienes ahí que hablas que entran sustancias extrañas, o internas o externas. Y en el anion gap normal hiperclorémico más son cuadros de diarrea. Esos conceptos tienen que tratar de acordarse para todo. En general les va a servir para todos los problemas más comunes. Hay problemas complejos, obviamente, que ya según la especialidad van a ir aprendiendo de repente más. Chicos, ¿seguimos con la clase o esperamos unos 5 minutos? Perdón, Melanie. No, te lo está diciendo, gracias. Ah, ya. Gracias. Chicos, 5 minutos o seguimos. Seguimos, doctor. Muy bien, rapidito entonces hacemos, ¿ya? Ya sin mucho char. Todos los sistemas tienen que tener un equilibrio, una entrada y una salida. Todos los sistemas. Miren este servicio de emergencia del Hospital Revalliati. Todos los días le llegan 40 pacientes para hospitalizar y el hospital le ofrece 10 camas. Entonces, la diferencia es un balance negativo, ¿no? O sea, se van a quedar en el paciente, en la emergencia, 30 pacientes. 30 pacientes en sillas, en camillas, en colas. Si el hospital le da 40, la emergencia va a quedar vacío, sin colas. Entonces, el balance se refiere a eso, que los ingresos y los egresos deben estar equilibrados. Entonces, cuando las emergencias están saturadas, llenas de pacientes, no le echen la culpa a las emergencias. Hay que echarle aquí al hospital que no está trabajando rápido, que sus procesos están muy lentos, ¿no? Entonces, para decidir, por ejemplo, un alta, tienen una resonancia. ¿Cuánto demora la cita de la resonancia? ¿Una semana? Está hospitalizado y le dan una cita para una semana. Y si está en la calle ambulatorio, peor, un mes la cita. Así que consigue. Y una vez que le toman en una semana la resonancia, demora el resultado otra semana más, si es hospitalizado. Y si es ambulatorio, 2 semanas, 3 semanas. ¿Cómo no va a estar lento el hospital? ¿Cómo no va a estar lento? ¿Cómo no va a haber colas? Si para decidir una resonancia, oye, le tomo la resonancia hoy día, 18 de febrero, 9:16, y demora 30 minutos, a las 9:45 la resonancia debe estar, doctor, tiene una hernia, doctor, tiene colitiasis, etc. Con la resonancia me dan en tiempo real el resultado y yo decido ahorita, no espero 3, 4 semanas para decidir. Ese paciente se va complicando, se enferma más, se infecta. Entonces, ¿cómo no va a estar lento este sistema de salud? Si solamente con este problema de la resonancia, miren, que salga, le toman y debe ser el informe en tiempo real, ahorita. Ustedes van a ser gestores alguna vez, hay que buscar eso, ¿no? Entonces, ahí van a resolver más rápido sus problemas. Y entonces la emergencia no se va a saturar. Ustedes van a ser médicos especialistas de diferentes especialidades. Entonces, tienen que ser aceleradores de los procesos. Buscar formas de que los pacientes tengan menos estancia. Y para eso tienen que hacer diagnósticos buenos también para ingresar. Si entran con diagnósticos malos, se demoran más. Otro gran problema que ocurre aquí es la estancia prequirúrgica. Ingresas hoy día para que te operen hoy día. Eso es lo ideal, porque ¿para qué voy a ingresar para que no me operen? ¿Para hotelería? No, si me hospitalizan hoy día para operarme de una hernia inguinal, que me operen hoy día. No, entonces, ¿pero qué pasa aquí? Lo ingresan y lo operan, ingresa hoy día viernes, lo operan el lunes tengo turno operatorio, ingresas hoy día. ¿Para qué? ¿Tanta plata se gasta ahí? 3 días, otro. Ingreso hoy día para operarle una pancreatectomía y lo operan en un mes. Son casos reales que le digo, hace poquito nomás. Después de un mes lo operan, 30 días hospitalizados para operar, buscar turno operatorio, le tocaba operar al doctor el jueves. Oye, pero que hubo problemas el jueves, entonces no lo van a operar el viernes, sino el próximo jueves.
donde le toque el turno. Entonces, esos tiempos de estancia prequirúrgica sumados dan millonadas de plata. Sumados, ustedes imagínense nomás que sean 1000 días y cada día cuesta 1000 soles. ¿Cuánto de plata se pierde por esa famosa estancia prequirúrgica? Prequirúrgica. O sea, no se debe, en las clínicas no ocurre eso. En una clínica entra y se opera hoy día. Si se opera dentro de 2 días, no le van a pagar al médico, le van a descontar más bien, porque está hospitalizándose erróneamente, salvo que tenga una explicación lógica, ¿no? Entonces, igual en nuestro organismo tenemos un equilibrio, ingreso y salida. Aquí sí se cumple, ¿no? Todo lo que ingresa debe de salir. ¿Y cuánto ingresa? Miren, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con diarrea, este es un casito para ilustrar. 10 días, náuseas, vómitos, deposiciones diarreicas, 4 o 5 por día, sin productos patológicos. Doctor, disculpe, está compartiendo, parece que estamos viendo su diapositiva. Ay, yo No sé si son los compañeros, Ya. pueden ver. Ay. Ya. Miren, aquí un paciente, 70 años, ingresa con, en hace 10 días, náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? Miren, cuando el paciente tiene náuseas y vómitos, significa que no está ingresando por vía oral. Y cuando hablamos de diarrea, pierde también. Entonces, tenemos aquí, ni ingresa ni sale. O sea, el paciente está a pérdida, ¿no? Entonces, eso tienen que ustedes pensar bien cuando tienen un paciente que tiene diarrea solo y paciente que tiene vómitos. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden evolucionar con oliguria. Siempre preguntar, paciente, ¿cómo está la orina? En funciones biológicas, acuérdense de la mnemotécnica de funciones biológicas del sapo. Sed, apetito, peso, orina, deposición, flujo vaginal, sueño. Eso va en funciones biológicas al final de la anamnesis para que ustedes puedan buscar un diagnóstico. A veces no tenemos en la anamnesis, no nos da el diagnóstico. Cuando no nos da el diagnóstico, no encontramos, las funciones biológicas nos ayudan. Entonces, ser muy enfático en las funciones biológicas cuando la anamnesis no nos da el diagnóstico. Por ejemplo, una señora llega, doctor, tengo malestar, decaimiento. Alguno, no, doctor, tengo malestar, decaimiento. Eso no te da nada. ¿Qué cosa es eso? Pero ¿en qué momento, señora? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Todo el día, doctora. Alguna, no te da eso. Pero tú le preguntas, pues, señora, ¿y cómo está el sapo, no? ¿Cómo está su sed? Ah, doctor, tengo mucha sed. ¿Cómo es eso? ¿Cuántas jarras de agua? Uy, tomo 3 jarras. Ah, ya te llama la atención. ¿Y cómo está su orina? Uy, estoy llenando a cada rato, doctor. ¿Y el apetito? Uf, comía un montón, ahora estoy comiendo menos, pero comía bastante. Entonces, inmediatamente te viene a la mente, a través de las funciones biológicas, el decir, tiene poliuria, poliricia, polifagia, debe ser una diabetes mellitus. Y comienza a unir cabos y llegas al diagnóstico. Las funciones biológicas importantes. Paciente, doctor, vengo con dolores de cabeza. ¿Desde cuándo, señora? Hace 2 semanas. ¿Y cómo? ¿Dónde le duele? Me duele de acá, pero con algo. No encuentras. Y le preguntas funciones biológicas. ¿Cómo está su sed, apetito normal? ¿Cómo está el sueño? Ah, doctor, no puedo dormir. Es como una resaca. Si no duermes, pues ¿cómo no te va a doler la cabeza? ¿Y desde cuándo no duerme? Justo hace 2 semanas. Ajá. ¿Y por qué? Entonces, cuando viene eso, entonces dices, ¿esta cefalea no será tensional? Y no puede dormir. Entonces le dice, señora, dígame usted 3 problemas que tenga, aparte de su salud, 3 problemas principales. Y le comienza con el principal, con el que le molesta. ¿Sabe qué, señor? Que mi hija está con su enamorado, se ha escapado de la casa, una cosa así. Entonces encuentras la causa a través de las funciones biológicas. No se olviden de las funciones biológicas, ayuda bastante. Y en este paciente, miren, está con este cuadro de vómitos, diarreas, pérdida total, balance hídrico negativo, y va al serumista y le da su primperán para que no tenga vómitos y diuréticos, porque no está con oliguria. Esto de aquí yo creo que ustedes no lo harían nunca, no, pero es un problema común, y no solamente en el Perú,
Este paciente es como un tanquecito. Si no tiene agua, ¿cómo le vas a sacar agua? Primero hay que llenar el tanque para poder conseguir agua, ¿no es cierto? Entonces hay que darle primero líquidos. Y encima este paciente tiene inhibidores ECA, ¿ah? Que actúa a nivel del glomérulo, a nivel del tubo contorneado, a nivel de la arteriola eferente. El sistema renina-angiotensina actúa a nivel de la arteriola eferente. ¿Qué hace en la arteriola eferente? Es el mecanismo de autorregulación, ¿ya? Si hay poco líquido, entonces en la arteriola eferente se cierra esa válvula, se cierra para que en el glomérulo haya más presión y haya diuresis. Si es que hay poco volumen, ¿no? Si hay mucho volumen, esa válvula se abre. Entonces el sistema renina-angiotensina disminuye su acción y abre la válvula para que pase la sangre. Pero si nosotros le damos YECA, ese mecanismo lo va a bloquear. Entonces se va a quedar abierto, no va a permitir. Por eso que la YECA no se debe utilizar en pacientes con falla renal bien avanzada, ¿ya? Muy bien. Es diabético, 7 años. Acuérdense que la diabetes da manifestaciones de insuficiencia renal después de los 20 años. Antes no, si hay antes, por ejemplo, este 7 años, no voy a pensar que es por la diabetes, es por otra causa, no por la diabetes, si tuviese falla renal. Muy bien, este es un ejemplo típico de los pacientes de una enfermedad que puede causar falla renal aguda, prerrenal inicialmente y posrenal por la sostenida hipotensión, por la sostenida hipovolemia, hacen necrosis tubular aguda. ¿Para qué les doy esto? Para darle énfasis a lo que es ingreso y salida de líquidos, ¿ya? Agua de oxidación metabólica a nivel de las mitocondrias, 300 centímetros cúbicos. En comidas, 900 centímetros cúbicos. En bebidas, 1300. Un promedio de ingreso, 2500. Otros autores, 3000. En egreso, heces, 100, respiración y sudores, 1000, orina, 1400, promedio, 2500. Así tenemos, ingresa 2500, sale 2500. Así tenemos que tener ese concepto. En el paciente anterior tenía egresos no cuantificados, pero no había ingresos tampoco de 2500. Entonces, obviamente, va a tener problemas en la diuresis, ¿no? ¿Qué factores inciden en el volumen hídrico? La superficie corporal, a mayor peso, mayor agua, la edad. La edad y el agua son inversamente proporcionales. Por ejemplo, yo tengo menos agua que ustedes. Un niñito tiene más agua que nosotros en forma proporcional, ¿no? Y en el sexo, la mujer también tiene menos agua por unidad de peso que el hombre. Esta es una fórmula que siempre nos han dado en la universidad, en el pregrado, adultos premédicas, digo, en adultos masculinos el 60% del peso corporal es agua, ¿no es cierto? Más o menos a 70 kilos se hace 42 litros. Y así, adultos femeninos 50%, ancianos masculinos 50%, ancianos femeninos 45% o los obesos 50%, menos líquido. Siempre esta es una diapositiva que permite hacer un montón de preguntas en los exámenes, ¿ya? El agua corporal total, 60%, el líquido extracelular, 20%, el líquido intracelular, 40%, compartimiento intersticial, 15%, plasma o intravascular, 3500. En los exámenes he visto siempre cuál es el volumen de agua intersticial, ¿no? Entonces, multiplican nomás, ¿no? Aquí está 70 por 0.15. De este líquido extracelular también hacen las preguntas. Es cuestión de que se acuerden más 60, 40, 20. 40, 20, acuérdense de la canción, porque siempre vienen preguntas de este tipo. Es cuestión de acordarse, memorizar. Siempre nosotros en el balance hídrico, los adultos requieren un promedio de ingreso 35 centímetros kilos por peso por día, ¿ya? 35 centímetros por kilo de peso por día. Si tenemos un paciente que pesa 70 kilos, más o menos requiere 2500 centímetros de líquido. Aquel paciente que ingresa y no está tomando nada por vía oral, ¿no? No está tomando nada por vía oral. Y si toma algo por vía oral, ya eso se hace en el balance hídrico y se va disminuyendo esto. Pero inicialmente el paciente que ingresa y no está comiendo nada, le dan esta. ¿Qué hacen? 2500 centímetros, casi 2 frascos. Porque
o sea, 2.500. En 500 van lo que le van las soluciones, fármacos, le ponen las enfermeras en Volutrol, algunas medicinas. Entonces, al final lo que el médico coloca más o menos es 2.000 centímetros cúbicos en 24 horas. Y de ahí al día siguiente va regulando de acuerdo a los cambios. Requerimientos de agua. Aquí está lo que dije, 35 centímetros por 70, hacen 2.450. Si restamos 450, que es la administración de fármacos, quedarían 2.000 en 24 horas, que hacen un promedio de 27 gotas por minuto. A veces los médicos automáticamente ponen su ahí, cloruro de sodio, 25 gotas por minuto. Y lo dejan al día siguiente para ir titulando, evaluando el balance de acuerdo a las necesidades. Cuando hablamos de balance hídrico, decimos, tenemos que hablar de osmolaridad, ¿no? Hay osmolaridad, la osmolaridad es una fórmula, ¿no? Depende de la concentración de electrolitos. Entonces hay osmolaridad extracelular y hay intracelular, porque también hay electrolitos. Pero para efectos de manejo, a nosotros lo que nos interesa es la osmolaridad extracelular. A nosotros nos interesa la osmolaridad hídrica. ¿Qué pasa cuando hay una osmolaridad alta? ¿Quiénes generan la osmolaridad alta? Cuando ustedes se van a comer un chifita, tiene más sal, entonces inmediatamente ustedes van a sentir sed, señor, le encacó la heladita para comer con el arroz chaufa especial. Entonces la osmolaridad, el incremento de los síndromes osmolares, acuérdense también, eso va a generar mayor diuresis, ¿ya? Osmolaridad alta. El manitol, por ejemplo, es una sustancia que aumenta la osmolaridad y arrastra y genera diuresis, ¿no? La osmolaridad. ¿Y qué cosa? Para la osmolaridad hay unos osmoreceptores en nuestro sistema que identifican, ¿cómo identifican? A través de la deformación mecánica celular. ¿Qué pasa? Que si es que tengo incremento de sodio, por ejemplo, genero alguna sustancia que aumenta la osmolaridad extracelular, entonces va a arrastrar agua del intracelular. Entonces el volumen de la célula se altera. Esa deformación es interpretada a través de osmoreceptores. Y el otro es osmoreceptores de tipo químico que son sensibles a la sal en el líquido extracelular. La regulación del balance hídrico, entonces el organismo regula su osmolaridad modificando el balance hídrico. La osmolaridad es un mecanismo de regulación muy fino, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen un sangrado, por ejemplo, tienen una en un ciclo menstrual, una regla menstrual, pierden sangre, seguramente que no tienen mayores molestias, de repente alcohólico, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, ustedes ingieren algo, una bebida salada, inmediatamente le da sal, y inmediatamente se actúan los mecanismos de sed, ¿no? A través de la hormona antidiurética. O sea, lo que quiero decir que este mecanismo de osmoreceptores es mucho más sensible que la hipovolemia, es mucho más sensible. ¿Ya? Hay osmoreceptores en hipotálamo altamente sensibles a los cambios de osmolaridad y poco sensibles a los cambios de presión arterial. Fíjense, ¿ya? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Favorece la formación de canales de agua o acuaporinas a nivel tubular, favoreciendo el ingreso de agua. Esto se incrementa, obviamente, cuando hay un incremento de la osmolaridad. Y la osmolaridad entonces se regula, el aumento de la osmolaridad va a los osmoreceptores, activa el sistema de sed-ADH, dando sed, aumentando el ADH. Si vamos a hablar de osmolaridad, tenemos que saber qué es ósmosis, ¿no? Para tener ósmosis tenemos que tener en principio una membrana semipermeable que permite el paso de agua pero no de electrolitos. Y así tenemos nosotros que hay gradientes de concentración. Si en el lado derecho hay más bolitas rojas, electrolitos, va a jalar el agua hacia el lado derecho por ósmosis. Gradiente de presión se llama. La diferencia de electrolitos o la gradiente de presión hace que ingrese agua. Es este mecanismo como se maneja todo el sistema biológico nuestro. En el extracelular el principal electrolito es el sodio. En el intracelular el principal electrolito es el potasio. El potasio aquí adentro está en 140. Miren, si el potasio estuviese 140 hacia el lado externo, con seguridad nos morimos al toque, ¿no?
El potasio, estamos al filo de la muerte. Si se rompen, por ejemplo, células en traumatismos severos, esos pacientes que son atrapados por tierra, por derrumbes, quedan adentro atrapados y los liberan, y el potasio sale, salen un ratito, y los pacientes después de liberarlo, salen paro cardíaco por hipercalemia. Esos pacientes que están atrapados las piernas, a veces se liga, ¿no? Se liga para sacarlos y poco a poco van reduciendo, infusiones de bicarbonato, no es que simplemente lo sacas y se acabó, porque ahí comienzas a liberar potasio y se mueren los pacientes. Todo un protocolo de manejo en este caso. La osmolaridad normal, entre 280 a 295, eso tienen que tener en cuenta. Aquí están algunos valores normales de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y calcio. La osmolaridad. ¿Cómo hago para que se acuerden ustedes la fórmula de la osmolaridad? Siempre cuando le presente casos clínicos, no se olviden de calcular la osmolaridad. Ayuda a interpretar también los casos, ¿no? Y la osmolaridad viene a ser 2 veces el sodio más urea sobre 6 más glucosa sobre 18. La osmolaridad entonces es dependiente del sodio, de la urea y de la glucosa. La urea es una de las sustancias que tiene una gran permeabilidad, ingresa a todos lados, por eso da síndrome urémico, porque ingresa al cerebro, jala agua en el corazón, por eso el síndrome urémico afecta a todas las estructuras, a todos los órganos, por esa gran permeabilidad que tiene, esa facilidad para ingresar. Y miren, para que se acuerden, el sodio, la osmolaridad de sodio, 2 por 3 a la 0. 3 a la 0 es 1, 2, 2 veces el sodio. Urea sobre 6, 2 por 3 a la 1. Y el glucosa es 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Entonces, 2, 2, 2, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, para que no se olviden la fórmula de la osmolaridad. Es fácil, a veces se olvidan, por eso traté de buscar algo que nos ayude a recordar fácilmente, ¿no? 2 a la 0, 2, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, siempre multiplicado por 2. Mnemotécnica. Siempre hay que tratar de buscar alguna estrategia para recordarnos. Recordar es volver a vivir, dice el poeta. Bueno, cuando hablamos de deshidratación es la depleción del volumen extracelular y se refiere a la pérdida de agua y electrolitos, ¿no? Cuando hay un equilibrio entre agua y electrolitos decimos que hay una deshidratación isotónica. Contracción del volumen isotónico. Contracción, acuérdense de esta palabra, contracción del volumen isotónico. Contracción. ¿Ya? Si hay pérdida, ¿no? Si hay contracción, si hay pérdida, a un paciente hay que hidratarlo, no lo vas a dializar. A veces hay preguntas, si un paciente tiene contracción, ¿está indicado la diálisis? Te pueden preguntar, ¿no? No, pues contracción, no se olviden. Esto hace semejante, por ejemplo, ustedes tienen una hemorragia digestiva alta masiva y ustedes le toman, llega el paciente, pierde 1 litro de sangre, le toman su sangre, sus análisis de sangre, así rápido al paciente y la hemoglobina le sale 14. Y ustedes, no, esa no es hemorragia digestiva, dice el gastroenterólogo. Pero sí, mira, ahí está la deposición, melena, 1 litro. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que le han sacado tan rápido que no ha dado oportunidad a que el sistema arrastre agua y pueda compensar las pérdidas. Pero conforme pasan las horas, esa pérdida de volumen se va tratando de compensando, jalando agua hacia el intravascular y va diluyendo. Recién se va diluyendo y la verdadera hemoglobina va a salir cuando ha perdido, ¿no? Entonces, más o menos así, esta es la idea también, así cuando pierden líquidos. Esa pérdida es una pérdida equilibrada, ¿no? Ha perdido sangre, ha perdido hemoglobina, electrolitos, todo ha perdido en forma uniforme. Y le hacen el análisis y sale igual como estaba al principio. Pero cuando ya empieza a hemodiluirse, a jalar, arrastrar agua, ya se altera recién la hemoglobina. Eso hay que tener cuidado. La deshidratación, seguimos, es la depleción del volumen extracelular. Hay deshidratación hipertónica y hay deshidratación hipertónica, ¿ya? La deshidratación hipertónica se refiere a la alta concentración exterior, Entonces arrastra, a ver, alta, por ejemplo, que esté elevado la urea, altísima acá, va a arrastrar líquido, ¿no? Sodio alto va a arrastrar líquido. ¿Y qué cosa hace? Que la célula se va a colapsar, contraer.
Y en la deshidratación hipotónica es al revés, ¿no? Hay más concentración en el intracelular y arrastra agua hacia ingreso, entonces la célula se va a hinchar. Miren, muchos problemas neurológicos, o sintomatología neurológica se explica por causas metabólicas, ¿ya? Por causas metabólicas. Y no es que el cerebro esté estructuralmente alterado, sino que simplemente hay alteraciones metabólicas que hacen que esto pueda ocurrir. Por ejemplo, en la uremia, el cerebro va a tener alteraciones en el volumen por arrastre de líquido y entonces el paciente puede llegar a convulsionar, puede llegar a coma. Igual en la hipertónica, tienes el sodio alto en sangre, jala y entonces va a dar trastornos en el paciente que pueden llegar, puede tener agitación, llegar al coma. Igual en la hipotónica también puede tener más, no agitado, sino al revés, más tendencia al sueño, llegar al coma por diferentes mecanismos. Entonces hablaremos del sodio para poder explicar mejor esto. Antes quiero que vean esta laminita. Una vez lo hice en el colegio. Así, más feo, ¿no? ¿Qué pasa? Si ustedes tienen este sistema, en este recipiente, tienen agua destilada. Conectan a la batería, el foco no prende en el agua destilada. Pero si ustedes le echan sal, sodio, el foco se prende. Le echan más sal, el foco se hace más intenso, hasta que llega a un límite, ¿no? Entonces, en conclusión, el sodio transmite la electricidad. Entonces, eso es lo que tenemos que transportar a nuestros pacientitos, ¿ya? Si el paciente no tiene sodio, entonces todas sus funciones eléctricas van a estar disminuidas. Es un foquito que no se prende, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, ese es más o menos así se está apagando, eso se da en la hiponatremia, sodio menos de 135 y la hipernatremia mayor de 145. Ustedes saben la importancia que tiene el sodio, ¿no? En el extracelular, en la formación de la osmolaridad, en la transmisión de los impulsos nerviosos, en el equilibrio de ácido-base. Entonces, ¿qué pasa en un paciente que tiene hiponatremia? ¿Cuál va a ser la clínica del paciente que tiene hiponatremia? Miren, la hiponatremia se puede dar porque hay un incremento de agua o hay una pérdida de sodio, ¿ya? Eso se da la hiponatremia. Pero no todas las hiponatremias se corrigen, ¿ah? Por ejemplo, un cirrótico tiene retención de agua, no ha perdido sodio y está con hiponatremia, pero es una hiponatremia dilucional porque retiene mucho líquido. Los pacientes que tienen síndrome nefrótico también pierden mucho líquido, hacen edema y hacen hiponatremias dilucionales. Y no es una emergencia inmediatamente corregir esa hiponatremia, porque no es que esté perdiendo sodio, sino hay una retención de líquido. Este concepto hay que tenerlo claro. Bueno, cuando un paciente tiene hiponatremia, ¿por qué se puede dar la hiponatremia? Succión gástrica, por diarrea, pérdida, por vómitos, por el uso de diuréticos, bajo consumo de sal, intercambio de fluidos entre líquido y extracelular. Miren, por soluciones hipertónicas, ¿ya? Aquí lo que yo quiero llamar la atención es al bajo consumo de sodio. Esto es algo, la diarrea, vómitos, eso nos podemos dar cuenta, pero el bajo consumo de sodio no nos damos cuenta y es una causa frecuente. Llega un paciente de 70 años, ingresa en la emergencia con trastorno de sensorio, ¿no? Ingresa. A ver, páselo, señorita, viene la hija o la nieta. Sí, que mi abuelito está, que desde ayer no quiere conversar, no habla, está todo atontado. Ya, entonces ingresa, sospecha ACV, un accidente cerebrovascular o un desorden cerebrovascular. El primer diagnóstico. A ver, señorita, bien, ¿y qué antecedentes tiene? Es hipertenso. Muy bien, es hipertenso. Muy bien. ¿Y qué le dan para la presión? Ya le doy su antihipertensivo. Y en cuanto a la dieta, le doy bajo en sal, doctor. ¿Y qué cantidad? Que prácticamente no le doy nada de sal, doctor. ¿Por qué? Porque el doctor me dijo que si le doy poca sal, va a mejorar su presión. Va a bajar. Entonces, mejor no le doy nada.
O aquellos pacientes que reciben dieta por zona nasogástrica, por ejemplo, ¿no? Zona nasogástrica, pacientes que tienen trastornos de sensorios, postraditos, que ya no tienen esa capacidad, no, me falta sal, quiero más sal, no te dicen, ¿no? Entonces, dice, mejor le doy, o si da por zona nasogástrica, mejor no le doy nada de sal, pues, para que ya su presión esté controlada. ¿Y qué es lo que han logrado con eso? Hiponatremia. Es frecuente en estos pacientes viejitos que tengan así, que le han exagerado en darle poco sodio, entonces se van apagando. Y entonces los pacientes sintomáticamente van a estar letárgicos, dolores de cabeza, confusión, aprensión, convulsiones y coma. Y no es un problema neurológico por falla estructural, sino es por problema solamente del sodio, ¿no? Problema del sodio, que hay hiponatremia. Y al haber hiponatremia hay arrastre de líquido. A diferencia de la hipernatremia, que la sintomatología es más irritabilidad. Ojo, el paciente tiene una sed intensa, está irritable, está agitado, también llega a la convulsión, igual que en la hiponatremia, y también puede llegar al coma. Pero la diferencia es que este empieza apagándose en la hiponatremia y en la hipernatremia más es irritable, sed intensa. Cuando hablen de sed intensa y irritabilidad, acuérdense que la osmolaridad debe estar alta. Eso tienen que tener presente, ¿ya? Hay sustancias que pueden generar aumento de la osmolaridad en los casos clínicos cuando ustedes vean. ¿Y cuáles serían las causas de la hipernatremia? Sudoración excesiva, una maratón, por ejemplo, pierde mucho líquido, diarrea, sudor, diuresis, diabetes. Diabetes insípida, por ejemplo. Esto se lo voy a empezar luego. A las 10 de acabar, ¿no? Esto ya les enseñé, creo. Rápidamente el potasio, ¿ya? El potasio, hipopotasemia, hiperpotasemia. Menor de 3.5, mayor de 5. El potasio mata. El potasio es una de las funciones del riñón, bajar el potasio, ¿no? Cuando el potasio se eleva, inmediatamente es un indicativo de diálisis de emergencia. No puedes esperar el potasio mientras vas dando el tratamiento médico, hay que ir preparando para dializar, ¿no? Si es que no responde. ¿Cuáles son las manifestaciones de la hipercalemia o el potasio alto? Primero, hipopotasemia, hiperpotasemia. ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar la hipopotasemia? ¿O por qué se desencadena la hipopotasemia? Atención ya, beta-agonistas. Había en unos niños los nebulizaban con los beta-agonistas, ¿no? Los nebulizaban 1, 2, 3 y de pronto tenían debilidad en las manos. ¿Qué pasa con estos chicos? Decía. Entonces agarraron y le hicieron el estudio en sangre y encontraron el denominador común era que todos hacían hipocalemia. Cuanto más nebulización hacían hipocalemia. No todos, pero había ese grupo. Entonces descubrieron que la nebulización con beta-agonistas favorecía la hipocalemia. Ajá, entonces extrapolamos este conocimiento. Cuando nuestro paciente tiene hipercalemia severa, lo nebulizo, pues. No porque tenga asma, no porque tenga bronco cerrado, sino porque su efecto hace que baje el potasio. Entonces, ¿por qué hay hipocalemia? Por beta-agonistas, es una causa. Otro, pérdidas renales. Otra, pérdidas digestivas y los diuréticos, ¿no? Estos van a generar hipocalemia. ¿Y cuáles son los síntomas? Debilidad muscular. Hace unos años hubo una pequeña epidemia de enfermedad de polineuropatía ascendente, más conocido como síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué pasaba? Que los pacientes tienen debilidad, un poco de dolores, empiezan en miembros inferiores y van ascendiendo, ¿no? Van ascendiendo, por eso se llama polineuropatía ascendente. Dolor, debilidad. Venían bastantes pacientes. Entonces, el jefe de neurología dijo a emergencia, oye, estos pacientes son de neurología, ¿para qué los tienen ahí? Ya mejor de una vez yo les voy a preparar camas en piso de neurología para que cuando llegue un paciente suba de frente como un tubo y no pierdan tiempo. Porque estos pacientes hacen debilidad muscular incluso hasta el diafragma y pueden hacer falla respiratoria, ¿no? Llegan a UCI para el tratamiento respectivo. Entonces, estos pacientes con polineuropatía ascendente síndrome de Guillain-Barré llegaba y como un tubo subían, ¿no? Y después, en las tardes o al día siguiente, el jefe de servicio decía, oye, te voy a devolver tal paciente, que esto, que lo. ¿Qué pasó? No, que no es Guillain-Barré. ¿Qué cosa es una hipocalemia?
Y así descubrieron algunos casos de hipocalemia, que subían rápido. Entonces, la conclusión o el aprendizaje de acá, entonces dice, no, súbelo primero, pero mírame el potasio, ¿no? La hipocalemia te puede dar debilidad muscular, no se olviden. El otro es fatiga, consecuencia de calambres. Otra forma es que ustedes ven un paciente con diarrea severa, y llegan a hacer calambres por hipocalemia. Mi padre, una vez cuando era niño, recuerdo, lo llevé al hospital Almenara con calambres, y yo como un niño masajeando la pierna a ver si le pasa el calambre. Y el médico me dijo, no te preocupes, hijo, vamos a hidratarlo con una solución polielectrolítica, y rapidito lo chorraron y comenzó a mejorar. Una alegría, ¿no? Me acuerdo siempre entonces. Hipocalemia, calambre, no se olviden. Parálisis arrefléxica, hilio paralítico. En la epidemia del cólera que hubo en el 89-90, la epidemia de cólera, habían pacientes pues, que tenían una tremenda diarrea y hacían en una sola dosis 1 litro, litro y medio, 2 litros, se chocaban. Incluso habían hecho unas camillas donde alrededor de la región perineal tenían un orificio para que hagan directamente, parecida a esta epidemia de COVID, no tan intensa, pero en ese que ocurrió en el Perú, teníamos miedo, la gente tenía miedo a tener el cólera y buscaban el mecanismo, igual era otra vez las manos, ¿no? Lavado, higiene. Y entonces estos pacientes que se chocaban, se deshidrataban y de pronto la barriga, el abdomen lo tenían todo hinchado. Hacían hilio paralítico. Hilio paralítico. ¿Por qué? Por hipocalemia. O sea, la hipocalemia severa te puede dar un hilio paralítico. O sea, los hilios paralíticos no necesariamente son quirúrgicos todos. Hay que buscar también trastornos electrolíticos. Y la insuficiencia respiratoria, ya le dije, por la debilidad muscular, ¿no? El diafragma, principal músculo respiratorio, también se puede no agotar, sino hacer insuficiencia por hipocalemia. Entonces, la hipocalemia ya tienen. Y la hipercalemia se refiere a el resultado es de una excreción, disminución de la excreción renal. Los pacientes renales retienen o un exceso de aporte de potasio. Entonces, ¿en qué pacientes tenemos hipercalemia? En las insuficiencias renales crónicas. Es frecuente los días domingos en la noche, pacientes que llegan a las emergencias, renales crónicos, que llegan con insuficiencia respiratoria. En realidad no es insuficiencia respiratoria, sino es que tienen acidosis metabólica con hipercalemia. Entonces respiran rápido para botar el hidrógeno a través de la vía aérea, con el agua en vapor, para compensar, ¿no? Entonces, estos pacientes renales crónicos son muy jugadores, pues, porque saben que se van a dializar el lunes y comen su parrilla, comienzan a comer en lo que le prohíben. Siempre lo prohibido, hacen lo contrario a lo prohibido, ¿no? Entonces, comen frutas secas, gaseosas, y llegan con estos pacientes con insuficiencia renal crónica son los que más hipercalemia hacen y llegan a las emergencias para dializar. Y a veces no tienes el diagnóstico, es mejor preguntar, oye, la verdad, dime, pues, has ingerido más de lo conocido, todo lo que te dicen, ¿no? Sospechar hipercalemia en estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Enfermedad de Addison, suplementos de dieta, diuréticos, hiperglicemia. ¿Cuál es la sintomatología? Alteración neuromuscular, puede dar diarrea, espasmos intestinales, alteración cardíaca. De estos, lo más común que se observa en las hipercalemias, más lo que vemos nosotros es dificultad respiratoria, alteración neuromuscular. Y en la alteración cardíaca, en la hipercalemia, que observamos, al principio, antes, cuando no había el AGA, los gases sanguíneos, que te viene con sodio y potasio, para tener un examen de potasio demoraba horas, ¿no? Entonces, era más fácil tomarle un electrocardiograma. Recuerdo, estaba yo haciendo el internado en el Loaiza en el 89, 90, estaba haciendo y decían, este paciente parece que tuviese hipercalemia. A ver, tomen un electro, pues, porque nada, no, tomen un electro y no es el toque. Ya, electro. ¿Dónde hay el electrocardiograma? A buscar en el departamento de cardiología. Emergencia no tenía electrocardiograma. En esos tiempos estaba bien difícil la situación de los hospitales, ¿no? Entonces, el electrocardiograma, ¿qué cosa
Ahora ya no se necesita pues un electrocardiograma para hipercalemia, porque le tomas la muestra de sangre, sacas el LAGA para ver cuánto de oxígeno, cómo está su estado, su pH, bueno, y ahí nomás te sale el potasio. Ya lo toman por efectos académicos, diría yo, ¿no? Pero no te sirve mucho ya el electrocardiograma. Sin embargo, preguntan, ¿no? En los exámenes. Siempre en el electrocardiograma tienes un complejo QRS ancho, y por eso dice la mnemotécnica, que dice, el Q se abre y la T se eleva, como una tienda. El Q se abre y la T se eleva. Ese es el resumen de la manifestación en electrocardiograma de un paciente con hipercalemia. Bueno, chicos, hasta aquí hemos quedado. Creo que ya son van a ser las 10. La próxima clase va a ser insuficiencia renal aguda. Coordinaré con la delegada para adelantar la clase porque le han puesto insuficiencia renal aguda en el último día, y todos los días van a estar viendo este tema, entonces sería bueno mejor adelantarlo en algún huequito para que puedan discutir en las clases diarias el tema de insuficiencia renal aguda. Dos temas importantes en nefrología: insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Esos dos temas hay que diferenciarlos, compararlos, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí quedamos. La delegada. Sí, doctor, sí.